Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. Sábado 5 de febrero del 2022. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34. Jesús y los apóstoles están tan ocupados, llenos de su misión evangélica, en sus predicaciones, en sus sanaciones, en eso de lo que Jesús les había mandado hacer, a predicar el reino de Dios, y como lo meditábamos en esta semana, con esa autoridad de que en su nombre ellos podían actuar. Pero hay algo: están tan ocupados que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Jesús se los lleva a un lugar apartado y solitario para que descansen. Pero la gente se da cuenta y entonces van y lo buscan y saben muy bien dónde ellos están y se van corriendo de los poblados, de los pueblos más cercanos, a estar allí con Jesús. Jesús desembarcó, vio a tantísima gente y se sintió conmovido porque estaban como ovejas sin pastor, y entonces se puso a enseñarles. Hay algo dentro de la misión sacerdotal. Yo quiero contarles que, si Dios quiere, este año yo cumplo 21 años de ser sacerdote, y les digo que eso es maravilloso. Qué maravilloso es ser sacerdote. Dentro de todas las limitaciones, de la soledad que uno mismo puede experimentar, de esas cosas que a veces en el seminario a uno no le enseñan, por ejemplo, de que alguien venga y lo insulte a uno, de que se porten malcriados, de que pronto, porque uno no puede prestar un servicio y entonces la gente lo amenaza, es que por eso es que uno pierde la fe, porque pareciera como que el sacerdote es al servicio total, incondicional del capricho de todas las personas. Recuerdo una vez que una señora viene y me dice: «Padre, necesito una misa», y justo ese día que me pedía la misa, yo tenía matrimonios colectivos. Fue la primera vez que los hice, y les cuento que tenía 80 matrimonios en una misma celebración. Eso fue algo espectacular, incluso salió hasta por la prensa, hubo comentarios, bueno, fue algo espectacular. Y entonces le digo yo a la señora, le digo: «Mi señora, le cuento algo, justo ese día y a esa hora que usted me pide la misa, yo tengo 80 matrimonios, y entonces le pido disculpas, pero no le puedo servir. Mi mamá le quedó chiquita. Las palabrotas que me dijo, cura de esto asado y cocinado, y por eso es que uno pierde la fe, y peor, usted es extranjero. ¿Qué viene aquí a mi país? Incluso no puede ni servir». Le digo: «Pero estoy sirviendo. Tengo 80 matrimonios y yo no puedo dejar de celebrar 80 matrimonios solamente. Indudablemente su misa es muy importante, pero tengo esto. Entonces cuando termine, celebre». Me digo: «Señora, no sé, de pronto en la magnitud de estos 80 matrimonios que tengo, luego tengo que bailar el vals». Bueno, había un programa público, porque esto era un acontecimiento realmente de toda la comunidad.
Pero muchas veces nosotros podemos pensar, a lo que yo quiero invitarles es, podemos pensar en mi capricho, en mi misita. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Vea, cuando alguien viene a preguntar por la misa, necesito mi misa, pero no es que hay otra misa, no, yo quiero una misa y solamente para mí, por mi propia intención y que nadie venga. Yo quiero mi bautismo, pero mi bautismo solo para mí. No, es que tenemos otros niños. Claro, ahora con el pretexto de la pandemia, no, es que mi abuelita está viejita, ella va a venir y yo quiero mi bautismo solo para mí, mi matrimonio solamente, y queremos que Dios, esa gracia que Dios me da a mí, solamente es para mí, cuando la celebración de la misa no es ni siquiera mía, porque la celebración de la misa es de la iglesia. Cuando yo bautizo, el bautismo nos hace comunidad, nos hace iglesia. Por lo tanto, ese niño que se está bautizando empieza a formar parte de esta gran familia, pero yo quiero aislarlo. El Evangelio nos habla a nosotros de algo muy bonito, que Jesús veía que sus apóstoles, que sus discípulos, tenían tantas cosas que se los llevó a un lugar apartado para que descansaran. Yo no quiero justificar la misión evangelizadora. Claro está, alguien me puede decir, para eso se hizo cura, cierto es. Pero yo solamente quisiera preguntarte, ¿tú has pensado alguna vez en el cansancio de un sacerdote? ¿Tú has pensado alguna vez que el sacerdote también se cansa y de pronto, en ese grito, en esa mala palabra, en ese juicio también que tú le has hecho, detrás hay un enfermo, detrás ha habido un moribundo, detrás ha habido un funeral, detrás ha habido unas largas horas de confesión? Hoy Jesús nos habla a nosotros de esa compasión que Él siente con sus discípulos, porque eran tantas las cosas que tenían que hacer que ni siquiera tenían tiempo para comer. Ojalá que también en algún momento pensaras y oraras por tus sacerdotes, porque tengo que decírtelo, también nos cansamos muchísimo y a veces ni tenemos tiempo para comer. Somos tan pocos, de ahí de la necesidad de orar para que el Señor aumente las vocaciones sacerdotales y religiosas. Cuento con tu oración, como diría el Papa Francisco, reza por mí. Que Dios te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.